Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos tratado en las dos meditaciones anteriores, pues la filiación divina, la oración y el apostolado, como consecuencia de la oración y como conclusión de los dos temas anteriores, viene la tercera meditación, la docilidad a la acción, a la voluntad de Dios. En las bodas de Caná, la Virgen le aconseja a los criados y al maestresala: haced lo que Él os diga. Y eso es lo que nos aconseja a nosotros: hacer lo que Cristo nos diga. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios, dice el Salmo 49. Y este versículo del Salmo 49 expresa de un modo muy claro, de forma condensada, la meta a la que aspiramos y el medio para alcanzarla. Deseamos de todo corazón experimentar la salvación de un Dios que nos ama y que no quiere para nosotros ni el mal ni la muerte. Por lo tanto, estamos convencidos de que tanto las alegrías de cada día como los momentos de dificultad pueden abrirse a esta nueva vida que Dios quiere regalarnos. Dios nos está salvando en todo momento. No es una cosa ya que pasó en el momento de nuestro bautismo o en el momento de nuestro nacimiento, ¿no? Dios nos está continuamente salvando. Dios está, ya decía antes, la filiación divina, constantemente pendiente de nosotros. Por eso decía San José María que hemos de fomentar en nuestras almas la disposición humilde que permite escuchar la voz de Dios. Al que sigue buen camino, la voz de Dios. En un pasaje de las Sagradas Escrituras, el profeta Samuel se presenta ante el rey de Israel con un mensaje importante y sorpresivo. Saúl pensaba que había hecho lo que Dios le había pedido, vencer al pueblo enemigo. Sin embargo, su obediencia no había sido total, porque había decidido quedarse con el botín. Y Dios le había dicho que arrasara con todo. Había escondido ese pequeño acto de rebeldía a las palabras del Señor, con argumentos, incluso argumentos sobrenaturales, si quieres. Se justificaba pensando que los animales del pueblo enemigo podían servir para los sacrificios a Dios, a Yahvé Dios. Y Samuel le hace ver el autoengaño en que ha incurrido. Le complacen al Señor los sacrificios y los holocaustos tanto como obedecer su voz. La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. Luego, es muy expresivo la explicación del profeta Samuel. Pues nosotros también podemos pensar que hacemos muchas cosas, que trabajamos mucho, que hacemos esto, lo otro, pero bueno, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Y estamos haciéndolo además porque Dios quiere?
o estamos buscándonos a nosotros mismos, o justificándonos, o aplaudiéndonos a nosotros mismos. Uno de los grandes desafíos de nuestra vida es unir nuestras ocupaciones cotidianas a la voz de Dios. Esa que surge en la oración, esa que hablábamos antes, ¿no? Nos gustaría que todo lo que realizamos desde que nos despertamos hasta el último segundo antes de caer dormidos por la noche fuese una respuesta libre, amorosa a las insinuaciones divinas. La obediencia no es una virtud que tenga como fin doblegar nuestra libertad a una autoridad que da órdenes. La obediencia cristiana consiste más bien en nuestro esfuerzo por leer los labios de Jesús, leer sus invitaciones constantes a hacer las cosas. Por eso la Virgen Santísima le dice a los criados, y nos ha llegado a nosotros, por tanto, como el Evangelio es profético, está pensado para nosotros y está escrito para nosotros. Haced lo que Él os diga. La petición de la Virgen, sencilla, humilde, audaz. No tienen vino. Pues podemos aplicarlo a la vida ordinaria, a esa vida nuestra cada día. Preguntarnos si realmente es agua o vino. San José María repetía que nuestra madre es modelo de correspondencia a la gracia. Y a contemplar su vida, el Señor nos dará luz para que sepamos divinizar nuestra existencia ordinaria. Añadía, tratemos de aprender siguiendo su ejemplo en la obediencia a Dios en esa delicada combinación de esclavitud y de señorío. En María no hay nada de aquella actitud de las vírgenes necias que obedecen pero alocadamente. Nuestra Señora oye con atención lo que Dios quiere, pondera lo que no entiende, pregunta lo que no sabe. Y luego se entrega todo al cumplimiento de la voluntad divina. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Veis la maravilla? Santa María, maestra de toda nuestra conducta, nos enseña ahora que la obediencia a Dios no es servilismo, no sojuzga la conciencia. Nos mueve íntimamente a que descubramos la libertad de los hijos de Dios. En el pasaje de las bodas de Caná, ahí todo coopera al milagro. Porque si no hubiera habido agua, pues no podría haber habido milagro. Es decir, no se hubiera convertido el aire. Hace falta agua. Las tinajas mismas. También, pues, la obediencia de los criados. Si los criados no hubieran querido hacer caso, porque les parecía una locura, si les parecía, pues, una tontería, pues sí. Realmente ahí todo confluye al milagro. Esa cooperación humana, de primer lugar de la Virgen, que es la que se da cuenta de que no tienen vino y de que insiste a pesar de que su hijo, mujer que nos va a ti y a mí, pues sin eso no hubiera ocurrido el mejor vino, ¿no? El mejor vino. En la serie esta de Chosen sale como pues el dueño, digamos, de todo el negocio, que es el padre de una de las chicas, pues está muy agradecido a Jesús, se siente en deuda con él porque ha salvado pues el honor del negocio, ¿no? Porque por uno le faltó vino, porque el otro no había traído suficiente vino, porque la otra pues no sé qué.
porque era muy caro y entonces pues traer más vino hubiera sido perder el margen que tenían, lo que fuera. Entonces ya el guionista le echa inventiva. Pero la realidad es que el padre, pues el dueño del negocio se siente en obligación con Jesús. Una obligación un poco, como diría, contra su voluntad. Contra su voluntad. Dios no nos pide eso. Quiere que colaboremos libremente. Quiere que pongamos de nuestra parte. Nos necesita. Ha querido necesitarnos. Cuando le pregunta el Señor a su madre, mujer, que a ti y a mí aún no ha llegado mi hora. Cualquiera que sea el significado exacto de estas palabras, pues es sorprendente, ¿no? Decía San José María, ve la maravilla, Santa María, maestra de toda nuestra conducta, nos enseña, la Virgen nos enseña a insistir, no pierda confianza en su Hijo. Ha dejado la cuestión en sus manos y dirige a los sirvientes una exhortación. Que además son las últimas palabras de la Virgen en el Evangelio. Haced lo que Él os diga. Estamos en el capítulo 2 de San Juan. Pero ya no aparecen más. Incluso en el momento del Calvario, cuando se dirige a Juan o se dirige a ella, pues se dirige Jesús, pero ella no contesta. Es decir, que haced lo que Él os diga. En las Sagradas Escrituras, en el libro del Éxodo, aparecen unas palabras del pueblo de Israel respondiendo a Moisés cuando de parte de Dios pedía su asentimiento a la alianza del Sinaí. Y el pueblo de Israel le contesta, haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Aquellos hombres y mujeres fueron muchas veces infieles al pacto con el Señor. En cambio, los sirvientes de Caná obedecieron con prontitud y plenamente. El Señor les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta arriba, dice el Evangelio de San Juan. Y sacad ahora y llevad al maestresala, y así lo hicieron. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a poner nuestra confianza en su Hijo. Ella adelanta el momento de la manifestación mesiánica. Precede en la fe a los discípulos, porque dice el Evangelio que ellos creyeron en Él después de ese milagro. La Virgen colabora con su Hijo en los primeros momentos de la formación de la nueva familia de Jesús, del grupo de los apóstoles. Porque así dice el evangelista. Después de esto bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Es como si hubiera ya aglutinado el núcleo que le va a ir siguiendo. Pero incluye a la Virgen con su madre. Ya está todo preparado para que el Señor, con el anuncio de la buena nueva, con sus palabras, con sus obras, dé comienzo al nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Por eso le pedimos al Señor tener la mente abierta a su acción, a confiar en Él y a ser dóciles a la acción de Dios en nuestra alma, directa o indirectamente, a través de otras personas o directamente en la oración y en los sacramentos. Como decía San José María en Surco, no seáis alma de vía estrecha, hombres o mujeres menores de edad, cortos de vista, incapaces de abarcar nuestro horizonte sobrenatural cristiano de hijos de Dios. Dios y audacia. En la misa que celebro en la parroquia, en los domingos, pues
normalmente coinciden varios niños del colegio con sus padres, claro está. Hay 2 niños pequeños que vienen, pero no reciben la comunión porque todavía no han hecho la comunión. De hecho, uno está en primero y otro está en segundo, más o menos. Uno de ellos vienen y reciben toda la bendición, pero uno de ellos va diciendo algo mientras que se está acercando a mí. Ya le he oído varias veces, pero no le entiendo lo que me dice, porque además tiene media lengua, con lo cual no le entiendo lo que me dice. Otro ya también viene y ya sabe que este sí me dice, soy del colegio. Dijo, no, ya lo sé que es del colegio. Pero, como diciendo, a ver si me identifica, ¿no? Pero el primero no lo entiendo, pero los 2 se acercan allí a que recibir la bendición. Bueno, son niños, ¿no? Y los niños no les pidas que actúen con racionalidad, ¿eh? Pero me hace gracia porque los 2 se acercan y los 2 están como identificándose. Uno no entiende lo que dice y el otro eso. De hecho, la madre del segundo se reía hoy. Porque claro, se da cuenta de que yo le conozco ya de sobra, pero porque voy a su clase toda la semana además y le veo, y el otro día se lo dije. Pero, bueno, pues no seáis menores de edad, dice aquí San José María, ¿no? O cortos de vista, o incapaces de abarcar ese horizonte sobrenatural. Dios y audacia. Dios y audacia. Yo no sé si tú has estado en Santiago de Compostela, pero en Santiago de Compostela hay un convento de madres mercedarias que conozco bien porque cuando rodamos una película sobre el Camino de Santiago, parte se rodó dentro del convento. Es más, las monjas fueron tan buenas de abrir la clausura, para que la chica que, ficción, ¿no?, entraba en el convento, pues entrase realmente en la clausura. Pero nada más que un poquito, es decir, que no es... Aunque salen algunas en la película. Bueno, pues en ese convento, hace ya tiempo, se acercaba el momento de la muerte de una de las monjas, de las mercedarias, que además era una monja joven. Y estaba muy contenta porque ya pronto entraría en la otra vida. Y entre las monjas que estaban como pues atendiéndola o despidiéndose de ella, por cierto, en ese convento hay una imagen de San José que yo nunca tenía estampa, pero nunca había visto de dónde estaba, hasta que cuando abrieron la clausura comprobé que estaba dentro, claro. Entonces hubo el diálogo entre algunas monjas y esta que se estaba muriendo. Le decía una, le dices a San José que le estoy muy agradecida por el favor que me hizo. Le digo que tiene mucha fama ese San José allí, y eso no se ve. Otra le decía, pídele a Santa Rita que no olvide mis peticiones. Y una de las monjas, que consideraba que lo que Dios da o permite solo puede ser para el bien, le decía, dale gracias al Señor de mi parte por las calenturas que me envió el año pasado. Todo esto está recogido en un libro que te podía poner. Antes en el Colegio Mayor La Estira, cuando entrabas, estaba justo enfrente de la puerta, abierto, además, porque es grande, antes de entrar en el salón de actos. De Torrente Ballester, Compostela y su ángel, que relata un montón de anécdotas de Santiago, del camino, y esta de Santiago de Compostela, ¿no? Pues me hizo gracia la petición de esta monja, ¿no? Dale gracias al Señor. No le pides a San José o tal, no, a Santa Rita, porque es favor, por esto otro. No, dale gracias a Dios por la enfermedad que me mandó, que me envió el año pasado. A lo largo de nuestra vida se presentarán quizá, antes de lo que pensamos, situaciones costosas que pueden exigir espíritu de sacrificio, un mayor olvido de uno mismo. Pues hemos de fomentar en nosotros la virtud de la esperanza, con audacia. Como dice San Pablo, yo estoy persuadido de que los sufrimientos de la vida presente no son de comparar con aquella gloria venidera
que se ha de manifestar en nosotros. Pues hemos de meditar estas palabras que nos dan paz, los sufrimientos de la vida presente. ¿Qué será, decía San José María, el amor infinito de Dios vertido sobre nosotros? Por eso, el aceptar y el querer la voluntad de Dios en cada cosa, aunque sean, pues eso, las calenturas, como decía esta monja, ¿no? Las calenturas. En medio de nuestra vida ordinaria, hemos de ejercitar la fe, la esperanza, la caridad, el amor, decía San José María siempre. Esas virtudes teologales que nos impulsan a desterrar enseguida, pues, la queja o la protesta o el enfado con el Señor. Como decía San José, sin rodeos, sin tapujos, los equívocos en nuestra conducta profesional y en nuestra vida interior. Dios quiere operar milagros constantes y lo está haciendo y lo hace, ¿eh? Y lo sigue haciendo. Tantas veces somos testigos de esos milagros de personas que se convierten, personas que cambian o de milagros que se producen. Tantas veces es a través de la actuación profesional, a través de esa entrega a Dios, de ese holocausto grato a Dios y útil a las almas. El otro día hablaba con alguien en el colegio, sí, y hablaba de una madre pues que no había querido recibir el tratamiento para su cáncer porque estaba embarazada. Y aunque tardó en morirse 12 años, cuando se murió su hija, que la que llevaba en su vientre entonces, pues se murió con 12 años. La niña tenía 12 años y la madre pues se murió, pero la pobre madre sufrió bastante. La recuerdo en Fátima, en el santuario de Fátima, en Portugal, en cierta ocasión que estábamos, bueno, yo estaba allí colado, pero estuve, porque estuvo el beato Álvaro del Portillo allí y tuvo una tertulia con sacerdotes, antes estuvo rezando en la capeliña y yo me colé en la capeliña, bueno, me colé, es decir, sabía que iba a estar allí, estuve allí. Y recuerdo el matrimonio que estaba hablando con un profesor del colegio que conocía a un hijo de ese matrimonio. Entonces recuerdo el matrimonio y la pobre mujer ya estaba muy ciega, vamos por decir ciega, cieguecita, y estuvo hablando con el beato del Portillo y tal, pues los milagros, porque sé de la vida de esa familia y sé de la vida de esa niña que nació después de que la madre no quisiera recibir tratamiento hasta que la niña no naciera. Jesús no solo cede a la petición de su madre, sino que también admite la colaboración de los siervos que María le presenta. Jesús se sirve de nosotros, se sirve de ti, si nosotros hacemos lo que Él nos dice, Cuando somos generosos, ponemos los medios a nuestro alcance. Hasta arriba llenaron las tinajas. No te puedes contentar con hacer algo, decía San José María en una de sus cartas, y lo más vulgar se convierte en extraordinario, en sobrenatural, cuando tenemos la buena voluntad de atender a lo que Dios nos pide. Y transforma la tarea humana en obra divina, en signo de su amor para beneficio de todos. Fe, esperanza, amor. Fe, confianza, esperanza. Aquellos hombres esperaron que sirviera para algo llenar las tinajas de agua, ¿no? Esperaron, confiaron, llevaron el agua al maestresala y con gran asombro, pues era un buenísimo vino, no vino, sino muy buen vino. No era ni vinagre, era muy buen vino. Sencillez, humildad y audacia de la oración de María.
su aplicación a los sucesos y necesidades de nuestra vida ordinaria. No tienen vino. La gran cantidad de vino simboliza el inmenso amor de Dios por los hombres y prefigura la sangre del Cordero que se inmolaría hasta la última gota para atraer a todos hacia sí. Simboliza también la entrega del cristiano a los demás. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, sin medida. Por eso, como le gustaba repetir a San José María, por María hacia Jesús. En la oración personal, en la labor de almas, le pedimos a la Virgen que seamos generosos, que no nos contentemos con ir tirando, con pensar que ya hemos hecho bastante. Todo coopera al milagro, te decía antes, también el agua y las tinajas. Aunque pensemos que nosotros somos agua o barro, el texto griego, cuando dice llevad ahora al maestre Sala, lo llama arquitriclinio, la palabra muy griega, que literalmente designa al jefe del triple asiento, arquitriclinio. Era el invitado que se recostaba en primer lugar para alabar la prosperidad de los celebrantes, catando como experto los productos de su fiesta. Su alabanza pública hará que conste al lector que conoce el origen del vino, la prosperidad que les espera a los que cuentan con Dios en sus vidas como los novios de Caná, a los que confían en su poder, como María, y a los que aman ese servicio escondido y eficaz como los sirvientes. Arquitriclinio, el jefe del triple asiento. Supongo que sería por el asiento del novio, de la novia y de, no sé, de los padres o del dueño, el que pagaba el convite, no sé. Pero él probaba todo. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que también nosotros seamos capaces de alabar a Dios, de dar gracias, de reconocer la bondad de los dones de Dios, catando como experto. También hacérselo llegar a los demás, alabando a Dios y diciéndole a los demás que el bien que se consigue cuando seguimos los planes de Dios, cuando seguimos la obediencia a Dios. Vamos a pedirle eso. La Madre de Jesús. Ese es el título que da San Juan a la Virgen. Una en este episodio y la otra en el Calvario, la Madre de Jesús. Con ello se pone de manifiesto el cometido de María Virgen en la redención. Caná y Calvario. Se sitúan el uno al comienzo y el otro al final. Y María está al comienzo y al final. María colabora plenamente en toda la actuación de su Hijo. María adelanta la hora de Jesús, la del misterio pascual de su muerte y su resurrección, insinuando en el apunte temporal con el que empezaba el relato, al tercer día. Caná, al tercer día, Jesús resucitó. Pues si tenemos esa fe, también vemos las obras de la resurrección de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.